En el corazón verde y palpitante de Kenia, donde la sabana se extiende hasta fundirse con un cielo de un azul imposible, un joven veterinario llamado Leo Valente creía haber encontrado su propósito. Eran los primeros años de la década de los 2000, una época de idealismo y esperanza para la conservación. Leo, recién salido de la universidad, había dejado atrás la comodidad de su vida en España para sumergirse en la cruda y honesta realidad de un remoto santuario de vida salvaje. Su trabajo no era de investigación distante, era de intervención directa, una lucha diaria en las trincheras de la supervivencia, atendiendo a los animales que caían víctimas de la sequía, las enfermedades y la sombra más oscura de todas, la caza furtiva. Leo era un hombre de manos gentiles y un corazón que sentía el sufrimiento de cada criatura como si fuera propio. Pasaba sus días y sus noches en un viejo Land Rover, recorriendo caminos de tierra roja, un médico nómada cuyo consultorio era la inmensidad de la sabana. Y fue en una de esas patrullas, bajo un sol tan inclemente que hacía bailar el aire, cuando su vida cambió para siempre. Lo que lo atrajo no fue un sonido, sino el silencio, un silencio antinatural en un área que normalmente bullía con los sonidos de la vida. Y luego, el olor inconfundible y dulzón de la muerte. Siguió el rastro con un nudo de pavor en el estómago hasta que llegó a un claro. La escena era una profanación, una herida abierta en la belleza del paisaje. El cuerpo de una matriarca elefante yacía en el suelo, sus colmillos de marfil brutalmente arrancados de su rostro, un monumento trágico a la codicia humana. A su alrededor, la manada, su familia, había dejado un rastro de dolor, círculos de huellas en el polvo, árboles pequeños arrancados de raíz en un acto de furia impotente. El corazón de Leo se rompió, como lo hacía cada vez que presenciaba una escena así, pero mientras examinaba el área, buscando casquillos de bala, oyó algo, un sonido débil, casi imperceptible, un chillido agudo y lastimero. Venía de cerca de un pozo de lodo seco, una trampa natural formada por la sequía. Se acercó con cautela y miró hacia adentro, y allí, atrapada en el barro pegajoso y casi cocida por el sol, estaba ella. Una cría de elefante, no más grande que un perro grande, tan joven que su piel todavía tenía un tinte rosado y estaba cubierta de un vello lanoso. Era la hija de la matriarca asesinada. En el pánico y el caos de la huida de la manada, debió haber caído en el pozo, su pequeño cuerpo hundiéndose en el lodo que ahora se endurecía como el cemento. Estaba al borde de la muerte. Su piel estaba agrietada por la deshidratación, sus ojos casi cerrados por el agotamiento, y su pequeña trompa se movía débilmente, emitiendo esos chillidos patéticos que habían atraído a Leo. Al verlo, intentó luchar, un último y fútil estallido de miedo instintivo. Leo sabía que no tenía tiempo. El sol del mediodía la mataría en menos de una hora. No podía sacarla solo. Estaba demasiado atascada. Usando su radio, llamó a la base, pero la señal era débil y la ayuda tardaría horas en llegar. Horas que la pequeña elefanta no tenía. Tenía que actuar solo, y tenía que hacerlo ahora. El rescate fue una batalla hercúlea contra el tiempo, el calor y las leyes de la física. Leo bajó al pozo, el lodo espeso succionando sus botas. Hablaba con la cría constantemente, su voz una letanía suave y tranquilizadora en español. Tranquila, pequeña. Estoy aquí para ayudarte, no te haré daño, eres fuerte, vamos a salir de aquí. Comenzó a cavar con sus propias manos, apartando el lodo espeso y pegajoso del cuerpo de la elefanta. Era un trabajo agotador y lento. El sol le golpeaba la espalda sin piedad, y el sudor le corría por la cara, mezclándose con el barro. La cría, al principio aterrorizada, pareció sentir la intención del hombre. Dejó de luchar y se quedó quieta, conservando sus últimas energías, sus ojos inteligentes, observando cada uno de sus movimientos. Después de casi 2 horas de trabajo agotador,
Leo logró liberar sus patas, pero todavía estaba demasiado débil para salir por sí misma. Usando las cuerdas y correas de remolque de su Land Rover, improvisó un arnés alrededor del pequeño cuerpo y comenzó a tirar. Fue una lucha brutal, hombre contra el peso muerto de un animal y la succión del barro. Sus músculos gritaban en protesta, sus manos sangraban por la fricción de la cuerda. Tiró, resbaló, cayó de rodillas en el barro y volvió a tirar. Y lentamente, centímetro a centímetro, la pequeña elefanta comenzó a moverse. Con un último grito de esfuerzo que pareció desgarrarle la garganta, Leo logró sacarla del pozo y arrastrarla a tierra firme. Ambos se derrumbaron, jadeando, cubiertos de barro de la cabeza a los pies. La cría estaba libre, pero apenas viva. Estaba demasiado deshidratada y débil para ponerse de pie. Leo sabía que si la dejaba allí, los depredadores la encontrarían al anochecer. No podía llevarla en su jeep. La única opción era quedarse con ella, protegerla y tratar de rehidratarla hasta que llegara la ayuda. Trajo bidones de agua de su vehículo, mojó su propio pañuelo y con una paciencia infinita comenzó a exprimir gotas de agua en la boca de la pequeña elefanta. Al principio ella se negó, pero la sed era demasiado fuerte. Comenzó a beber, su pequeña trompa moviéndose torpemente. Cuando cayó la noche, la ayuda aún no había llegado. Leo encendió una pequeña fogata, no solo para el calor, sino para mantener a raya a las hienas, cuyos gritos maníacos ya se oían en la distancia. Se sentó junto a la cría, su mano descansando suavemente sobre su costado, sintiendo el débil ascenso y descenso de su respiración. Le habló durante toda la noche, contándole historias de su hogar lejano, de la nieve en las montañas, del olor del mar. No sabía si la criatura entendía sus palabras, pero sentía que su voz la calmaba. En algún momento de esa larga y oscura noche, algo cambió. La pequeña elefanta, a la que Leo había decidido llamar Asha, que significa esperanza, se movió. Se giró lentamente hacia él y con un gesto de una confianza increíble, extendió su pequeña trompa y tocó suavemente su mejilla. Fue un toque ligero como una pluma, pero para Leo tuvo el peso del universo. En ese momento, en la oscuridad de la sabana, junto a una hoguera crepitante, se forjó un vínculo. Una conexión silenciosa entre el hombre que se negaba a dejarla morir y la huérfana que se negaba a rendirse. La ayuda llegó al amanecer. Asha fue transportada con cuidado al orfanato de elefantes del santuario. Durante las siguientes semanas, Leo se convirtió en su cuidador principal. Se saltaba sus días libres para estar con ella. Le preparaba su fórmula de leche especial, la observaba dar sus primeros pasos vacilantes y jugaba con ella en el recinto de barro, donde a Asha le encantaba rociarlo con agua con su trompa. Se convirtió en su figura paterna, su manada de uno. Y Asha, a su vez, se convirtió en el centro de su mundo, una fuente de alegría pura que sanaba las cicatrices de su propio corazón solitario. Pero Leo, como conservacionista, conocía la dolorosa verdad. El objetivo de un orfanato no es criar a un animal en cautiverio para siempre, es prepararlo para volver a su verdadero hogar, la naturaleza. A medida que Asha crecía, volviéndose más fuerte e independiente, supo que el día de la despedida se acercaba. Pasaron casi 2 años. Asha se había convertido en una elefanta joven y sana, la líder de los otros huérfanos más jóvenes. El equipo del santuario identificó a una manada salvaje con una matriarca conocida por su temperamento tolerante, una manada que a veces aceptaba a los huérfanos. Era la mejor oportunidad de Asha para tener una vida real. El día de la liberación fue el más difícil de la vida de Leo. Condujeron a Asha hasta los límites del territorio de la nueva manada. Esperaron, y finalmente la manada apareció en el horizonte, una procesión lenta y majestuosa de gigantes grises. Leo se arrodilló frente a Asha por última vez. Le rodeó el cuello con los brazos, su rostro enterrado en su piel áspera. «Ha llegado el momento, pequeña», susurró,
su voz ahogada por la emoción. «Tienes que irte con ellos. Ellos son tu familia ahora. Sé fuerte, sé sabia, y nunca olvides». No pudo terminar la frase. Asha pareció entender. Soltó un barrito bajo y triste. Frotó su cabeza contra el pecho de Leo, una última vez. Luego se giró lentamente y comenzó a caminar hacia la manada que la esperaba. La matriarca se adelantó y la saludó con un suave toque de su trompa, un gesto de aceptación, y juntas, la nueva familia se adentró en la sabana, desapareciendo lentamente en el polvo dorado del atardecer. Leo se quedó allí, observando, hasta que fueron solo puntos en la distancia. Un capítulo de su vida había terminado. Una parte de su corazón se había ido con esa joven elefanta. Los años pasaron. 10, 15, 20, el mundo cambió. Leo, sintiendo el peso de los años y una creciente desilusión con la interminable batalla de la conservación, finalmente dejó África. Regresó a España, a una vida tranquila en un pequeño pueblo costero. Se casó, tuvo una hija a la que llamó Asha y abrió una pequeña clínica veterinaria. Intentó ser feliz, pero una parte de él nunca había abandonado la sabana. A menudo, por la noche, soñaba con el calor del sol africano, con el sonido de la risa de las hienas y con el tacto suave de una pequeña trompa de elefante en su mejilla. La historia de Asha se convirtió en un cuento que le contaba a su propia hija antes de dormir, una leyenda de un tiempo y un lugar lejanos. A veces se preguntaba qué habría sido de ella. ¿Habría sobrevivido? ¿Se habría convertido ella misma en una matriarca? Nunca lo sabría. El vínculo se había roto por el tiempo y la distancia, o eso creía él. 20 años después de su partida, Leo recibió una carta. Era una invitación de un antiguo colega para asistir a una conferencia internacional sobre conservación en Kenia, cerca del mismo santuario donde había trabajado. Al principio, dudó. Volver allí, remover todos esos recuerdos, sería doloroso. Pero su esposa, que conocía la herida que todavía llevaba en su alma, lo animó a ir. «Ve a cerrar el círculo, mi amor», le dijo. Y así, un Leo de casi 50 años, con canas en el pelo y el peso de la vida en sus hombros, regresó al lugar que había definido su juventud. El santuario había crecido, pero el paisaje, la sabana, era tan eterno e inmutable como lo recordaba. Después de la conferencia, decidió tomarse un día para él. Alquiló un viejo Land Rover muy parecido al que solía conducir y se adentró en la reserva, siguiendo los viejos caminos que su memoria todavía conservaba. Se dirigió al lugar donde todo había comenzado, al claro donde había encontrado el cuerpo de la matriarca, cerca del pozo de lodo seco. Se sentó en el capó del vehículo, observando la vasta llanura, sintiendo el peso de 2 décadas de ausencia, y se sintió abrumado por una profunda sensación de melancolía. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Esperando un fantasma? Estaba a punto de irse cuando un movimiento en la distancia llamó su atención. Era una manada de elefantes, una gran manada, moviéndose con su gracia majestuosa hacia un pozo de agua. Los observó a través de sus binoculares, su corazón de biólogo todavía latiendo con admiración ante tal espectáculo. Notó a la matriarca. Era una hembra enorme, en la plenitud de su poder, guiando a su familia con una confianza tranquila. Y entonces notó algo extraño en ella. Una pequeña muesca en la parte superior de su oreja izquierda, una cicatriz casi imperceptible. El corazón de Leo se detuvo. Recordó una pequeña herida que Asha se había hecho de bebé, un corte con una rama afilada mientras jugaban, una herida que él mismo había curado, una pequeña cicatriz en forma de V. No podía ser, era imposible, una coincidencia. Pero entonces la matriarca se detuvo. En medio de su marcha hacia el agua, se detuvo y levantó su enorme cabeza. Giró lentamente, su trompa en alto, olfateando el aire, y luego sus ojos se fijaron en la dirección del Land Rover solitario. En su dirección, la manada entera se detuvo, siguiendo el ejemplo de su líder.
Hubo un momento de silencio absoluto en la sabana, y entonces la gran matriarca hizo algo que rompió todas las reglas del comportamiento de los elefantes. Dejó a su manada, se separó de su familia y comenzó a caminar, sola, directamente hacia él, hacia el hombre que no había visto en 20 años. Leo bajó los binoculares, sus manos temblando. No era una coincidencia, era ella, era Asha, y estaba volviendo. Había vuelto. La elefanta nunca había olvidado al hombre que la salvó. Y 20 años después, no estaba regresando solo para un reencuentro. Estaba regresando por una razón, estaba volviendo para avisarle algo. Y ese aviso, ese mensaje silencioso del corazón de la sabana, estaba a punto de cambiarlo todo una vez más. El tiempo pareció detenerse. La sabana entera, con sus sonidos y movimientos, se convirtió en un mero telón de fondo para el drama silencioso que se desarrollaba. Leo permanecía inmóvil junto a su Land Rover, su mente luchando por aceptar la realidad de lo que sus ojos veían. La matriarca elefante, su Asha, la pequeña huérfana que había acunado en sus brazos hacía 2 décadas, ahora una gigante de varias toneladas, caminaba directamente hacia él. Cada paso pesado hacía vibrar la tierra, un tambor que marcaba el ritmo de un reencuentro que desafiaba la lógica. El miedo, un instinto primario y saludable ante un animal de ese tamaño, luchaba en su interior contra una oleada de emoción tan abrumadora que casi le corta la respiración. Su entrenamiento le gritaba que volviera al vehículo, que se alejara lentamente, pero su corazón le ordenaba quedarse. Tenía que ver esto hasta el final. Asha se detuvo a unos 10 metros de él. Era una distancia de respeto, pero también de evaluación. Lo observó durante un largo minuto, su enorme cabeza inclinándose ligeramente. Sus ojos, ahora los de una matriarca sabia y experimentada, parecían estar sondeando su alma, buscando a través de las canas y las arrugas al joven idealista que recordaba. Emitió un sonido, no un barrito, sino un retumbo bajo y profundo, una vibración que Leo sintió más en su pecho que en sus oídos. Era un sonido de reconocimiento, una pregunta. Asha, susurró Leo, su voz ronca. Soy yo, soy Leo. ¿Me recuerdas? Como respuesta, la elefanta dio un paso más, y luego otro, hasta que estuvo tan cerca que él podía ver el intrincado patrón de arrugas en su piel, oler el aroma a tierra y a hierba que emanaba de ella. Lentamente extendió su trompa, no de forma amenazante, sino con una delicadeza inquisitiva. La punta de su trompa, tan sensible como los dedos de un humano, tocó suavemente el hombro de Leo, luego su brazo y finalmente su mejilla. Era el mismo gesto, el mismo toque ligero como una pluma que ella le había dado 20 años atrás, en la oscuridad de la sabana, junto a una hoguera. Las lágrimas que Leo había contenido durante 2 décadas finalmente se derramaron. Puso su mano sobre la trompa de ella, sintiendo la textura áspera pero familiar. «Te recordé cada día», dijo, su voz quebrada. Se quedaron así, hombre y elefante, comunicándose en un lenguaje sin palabras, un puente de memoria y afecto que atravesaba 20 años de separación. Pero Leo notó algo extraño. Asha, aunque tranquila, parecía tener una extraña urgencia. Su toque no era solo de saludo, era insistente. Empujaba suavemente su hombro, como si intentara guiarlo. «¿Qué pasa, chica? ¿Qué quieres mostrarme?», preguntó. Asha retrocedió un paso y se giró, mirando hacia una cadena de colinas bajas en el horizonte, al este. Luego volvió a mirar a Leo. Repitió el gesto varias veces. Girar, mirar las colinas y luego mirarlo a él. El mensaje era inequívoco. Quería que la siguiera, quería llevarlo allí. Y fue entonces cuando Leo notó los otros signos que su mente de turista nostálgico había pasado por alto, pero que su instinto de guardabosques ahora registraba con una alarma creciente.
El comportamiento de la manada de Asha. No estaban bebiendo tranquilamente en el pozo de agua. Estaban agrupados, nerviosos, sus orejas moviéndose constantemente, sus trompas probando el aire en dirección a las mismas colinas. Y el cielo. El cielo en esa dirección no era del azul puro del resto del horizonte. Tenía un tinte extraño, un velo amarillento y brumoso que no era natural. «Humo», dijo Leo en voz alta. La comprensión lo golpeó. No era solo humo, era la temporada seca. Los vientos alisios soplaban desde el este, y en esa dirección, a unos 50 kilómetros de distancia, se encontraba el pequeño pueblo de Kijiji, el mismo pueblo donde había vivido, el mismo que ahora se había convertido en un centro turístico con varios lodges y campamentos. Asha no había vuelto solo para un reencuentro, había vuelto para avisarle algo. Los elefantes tienen una sensibilidad casi sísmica a los cambios en el entorno. Pueden sentir las vibraciones de la tierra a través de sus patas, pueden oír sonidos de baja frecuencia a kilómetros de distancia. Asha y su manada, habiendo migrado desde el este, habían sentido y olido el peligro mucho antes de que fuera visible. Habían detectado el nacimiento de un gran incendio forestal, avivado por los vientos secos, que se dirigía directamente hacia el oeste, directamente hacia el santuario, directamente hacia el pueblo. La urgencia de Asha ahora tenía un sentido aterrador. No solo le estaba mostrando a Leo el peligro, le estaba ofreciendo una ruta de escape. Su manada no estaba huyendo a ciegas, se estaban moviendo hacia el sur, hacia las tierras bajas y los ríos que actuarían como cortafuegos naturales. Y ella había hecho un desvío, un viaje de varios kilómetros fuera de su ruta segura, arriesgando a su propia manada para encontrar al único humano que su memoria ancestral asociaba con la seguridad y la ayuda. Había vuelto para pagar su deuda. «Dios mío», susurró Leo, sacando su teléfono satelital de la mochila. Marcó el número de la oficina central del santuario. «Aquí Leo Valente». «Sí, el antiguo veterinario. Escuchen, tienen que emitir una alerta de evacuación de inmediato. Hay un gran incendio al este, moviéndose rápido. La manada de elefantes de la matriarca con la cicatriz en la oreja. Sí, esa. Están moviéndose hacia el sur. Indican que el fuego viene del este». Hubo una pausa en la línea, probablemente de incredulidad. «¿Elefantes? Señor Valente, ¿cómo sabe usted?» «No hay tiempo para explicaciones», gritó Leo. «Confíen en mí, o mejor, confíen en ellos. Evacúen el pueblo de Kijiji y los lodges del norte. Ahora». Colgó el teléfono. Miró a Asha, que todavía lo observaba pacientemente. «Gracias, chica», dijo. «Lo entiendo. Ahora vete. Ve con tu familia. Tienes que ponerlos a salvo». Asha pareció entender. Con un último y profundo retumbo, se giró y comenzó a trotar de vuelta hacia su manada. Leo la observó irse, su corazón lleno de una admiración tan profunda que dolía. Luego saltó a su Land Rover y condujo como un loco de vuelta hacia el santuario, su mente corriendo para planificar los siguientes pasos. La advertencia de Leo, respaldada por su reputación y la extraña pero innegable evidencia del comportamiento de los elefantes, fue tomada en serio. Se activó el plan de emergencia. Los guardabosques fueron enviados a confirmar la amenaza, y lo que encontraron les heló la sangre. El incendio era más grande y se movía más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. Era un monstruo de fuego, una pared de llamas imparable que se dirigía directamente hacia el corazón del santuario. Comenzó una carrera contra el tiempo. Se enviaron vehículos para evacuar los lodges turísticos y el pueblo. Se abrieron las puertas de los recintos del orfanato, intentando dar a los animales más jóvenes una oportunidad de huir. El aire se llenó del sonido de sirenas, de gritos y del rugido distante pero creciente del fuego. Leo, sin embargo, no participó en la evacuación principal. Sabía que la mayoría de la gente saldría a tiempo. Su preocupación era otra. Eran los que no podían evacuar.
En el pequeño hospital de campaña del santuario había una docena de animales gravemente heridos o enfermos, incapaces de moverse. Y en el pequeño centro de investigación estaba la doctora Elara, una vieja y brillante primatóloga que se negaba a abandonar a sus chimpancés, a los que consideraba su familia. «No me iré sin ellos», gritaba Elara a los guardabosques que intentaban evacuarla. «El humo los aterrorizará, no entrarán en las jaulas de transporte». Leo llegó a la escena justo a tiempo para ver a un guardabosques ser arrojado por el macho alfa de los chimpancés, aterrorizado. La situación era un caos. El fuego ya era visible en la cresta de la colina cercana, pintando el cielo de un naranja apocalíptico. «Necesitamos un milagro», gritó Elara, sus ojos llenos de desesperación. Y el milagro llegó. Un sonido hizo que todos se detuvieran. Un barrito, fuerte y autoritario. Desde la nube de humo que comenzaba a envolver el campamento, apareció una figura, y luego otra, y otra. Era Asha y toda su manada. No habían huido hacia el sur, habían dado la vuelta, habían vuelto. Leo observó, con el corazón en la garganta, sin entender. ¿Por qué habían regresado al peligro? Asha se acercó, su paso decidido. Ignoró a los humanos. Se dirigió directamente al recinto de los chimpancés. Los chimpancés, al ver a la enorme matriarca acercarse, dejaron de gritar. Se quedaron en silencio observándola. Asha se detuvo frente al recinto y comenzó a hablar. Emitió una serie de retumbos bajos y profundos, el mismo sonido que había usado para comunicarse con Leo. No era un sonido de amenaza, era un sonido de calma, de autoridad, un sonido que parecía decir: la calma, el peligro es real, pero el pánico es vuestro enemigo. Seguidme, conozco un camino. Los chimpancés, criaturas increíblemente inteligentes, parecieron entender. Su pánico disminuyó. El macho alfa, que momentos antes había estado en un frenesí de terror, se acercó a la valla y miró a la matriarca elefante, un entendimiento silencioso pasando entre los dos líderes. «Increíble», susurró la doctora Elara. «Está usando vocalizaciones de baja frecuencia para calmarlos. Les está asegurando que hay una ruta segura». Pero Asha no había terminado. Se giró y miró a Leo. Su mirada se dirigió al hospital de campaña y luego de vuelta a él. El mensaje era claro. Hay más que necesitan ayuda. En ese momento, Leo entendió el verdadero propósito del regreso de Asha. No había vuelto solo para salvarlo a él, había vuelto para salvarlo todo. Su memoria no era solo del hombre que la había salvado. Era de todo el santuario, el lugar que había sido su primer hogar, el lugar que representaba la seguridad. «¡Ayudadme!», gritó Leo a los otros guardabosques. «Tenemos que sacar a los animales heridos, ella nos va a guiar». Lo que siguió fue la evacuación más extraña y milagrosa de la historia de la conservación. Liderados por Leo y los guardabosques, y guiados y protegidos por una manada de elefantes salvajes, comenzaron a mover a los animales heridos. Los chimpancés, ahora tranquilos, entraron dócilmente en sus jaulas. Llevaron a antílopes con patas rotas, a cebras debilitadas por enfermedades. La manada de Asha actuó como un convoy blindado. Formaron un perímetro alrededor del grupo de humanos y animales heridos. Usaron sus enormes cuerpos para protegerlos de las brasas que caían y del calor. Usaron sus trompas para derribar árboles en llamas que bloqueaban el camino. Se convirtieron en una unidad de bomberos y guardaespaldas de la naturaleza. Asha lideraba la procesión, su trompa a menudo tocando el hombro de Leo, como para darle fuerzas. Lo guió no por los caminos de los hombres, sino por antiguas sendas de elefantes, corredores a través del bosque que el fuego aún no había alcanzado. Lo guió hacia el único lugar que garantizaría su seguridad, el río. Llegaron a la orilla del río justo cuando el fuego alcanzaba el campamento, consumiendo las estructuras de madera en una explosión de llamas.
estaban a salvo. Al otro lado del río, observaron en silencio cómo el lugar que había sido su hogar y su vida era devorado por el fuego. Cuando el peligro pasó, la manada de elefantes no se quedó. Con un último intercambio de miradas entre Asha y Leo, la matriarca guió a su familia río arriba, desapareciendo en la bruma de la mañana. Su trabajo estaba hecho. La deuda había sido pagada con creces. El santuario fue destruido, pero no hubo una sola pérdida de vida, ni humana ni animal, gracias a la advertencia y a la increíble intervención de una elefanta que nunca olvidó. La historia de la evacuación milagrosa se convirtió en una leyenda. Para el mundo fue un testimonio del increíble poder y la misteriosa inteligencia de los elefantes. Pero para Leo fue algo mucho más personal. Se quedó en África. Ayudó a reconstruir el santuario, esta vez más grande, más fuerte, con un nuevo sentido de propósito. Sabía que la batalla de la conservación era interminable, pero ahora tenía una nueva fuente de esperanza. La elefanta nunca había olvidado al hombre que la salvó, y 20 años después había vuelto para avisarle de un peligro mortal, pero había hecho mucho más que eso. Le había recordado a él y al mundo una verdad fundamental, que la compasión no es una debilidad, sino una fuerza, que los lazos forjados en la bondad pueden resistir el paso del tiempo, la distancia e incluso las llamas del infierno, y que en el corazón de la naturaleza, la memoria y la gratitud son fuerzas tan poderosas y reales como el propio fuego.